Muy bien, buenas tardes. Daremos comienzo a esta charla que tenemos hoy de afectaciones oculares en enfermedades reumatológicas con el doctor Insua. El doctor Insua es coordinador responsable de la consulta interdisciplinar de oftalmología y reumatología, egresado por la Universidad de Santiago y especialista y la especialidad por la Universidad de Santander. Os comento que cualquier duda que tengáis la podéis escribir en el chat y al final de la exposición del doctor pues también podréis trasladar sus preguntas a él. Doctor, todo suyo. Bien. Buenas tardes. Antes de nada agradecer a la organización la amable invitación para hablarles de las enfermedades oculares en las enfermedades reumáticas. No sé si ven la proyección. ¿No? Sí, ¿la estáis viendo? No. Yo ahora no veo nada más que lo que yo estoy poniendo en pantalla. No sé si le he dado algún botón inadecuado. Yo le escucho. Sí. No se ve la parte de compartir. Vale. No. Bueno, pero esto sí se ve, ¿verdad? Lo vemos a usted. ¿No veis la presentación? No vemos la presentación. Dame un minuto a ver si podemos. Le voy a volver a dar a compartir pantalla a ver si puede volver a retomar. ¿Podría intentarlo nuevamente, doctor? Ahora sí. Sí, ahora se ve. Sí, si la maximiza, creo que seguramente la verán un poco más. Muy bien, ahora está. Perfecto. Muy bien, pues el ojo y las enfermedades reumáticas es un tema que podría parecer que no nos atañe mucho a los reumatólogos, pero no es así. ¿Y por qué no es así? Porque la mayor parte de las enfermedades sistémicas que trata el reumatólogo, como ven ahí en esa lista, las más conocidas, la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, el síndrome seco de Sjögren, las diferentes tipos de espondiloartropatías, etcétera, todas ellas tienen un componente de participación a nivel ocular. Generalmente, como veis también en el lado derecho de la diapositiva, se va a manifestar en forma de ojo seco, un síndrome seco, o bien inflamación de la esclera, o bien inflamaciones de la retina, con apariciones de manchas algodonosas, etcétera, y lo que es más habitual como una uveitis, como una inflamación de la capa vascular del ojo. Entonces, de todas las, digamos, partes anatómicas que el ojo, en la que el ojo se pueden afectar por las enfermedades reumáticas, sin duda alguna, la más interesante es la uvea, la parte vascular de las membranas que envuelven el ojo, es decir, como sabéis, se compone del iris, del cuerpo ciliar y de la coroides en la región posterior. Pero de alguna manera este término de uveitis se ha generalizado, de manera que hay otras inflamaciones de las estructuras adyacentes a la coroides, como son la retina, el vitrio, el nervio óptico y los vasos de la retina, que se inflaman y también se engloban dentro del término de uveitis. Hablaremos unas palabras del síndrome seco, el síndrome de Sjögren, en honor al oftalmólogo sueco que lo describió ya hace años. Y esta enfermedad es una enfermedad sistémica y se caracteriza fundamentalmente por ojo y boca secas. A nivel histopatológico, es decir, cuando estudiamos los tejidos que están inflamados en esta enfermedad, vemos que las glándulas lagrimales y las glándulas salivares están desestructuradas, están alteradas en su composición histológica por un infiltrado de células inflamatorias. La inflamación se concentra en esas glándulas y destruye la función de las mismas. Esta enfermedad puede ser una enfermedad secundaria a otros procesos, en ese caso hablamos de un síndrome de Sjögren secundario, o puede ser una manifestación, digamos, idiopática, ¿no? Aislada, en la cual no encontramos otra enfermedad sistémica que justifique esa inflamación. Y en ese caso se llama síndrome de Sjögren primario.
Como veis ahí en estas cifras, la incidencia es alta. En algunos casos llega hasta el 5%. Y la prevalencia en España llega al 1%, es decir, es como la del artrito reumatoide más o menos. Es una enfermedad que en su forma habitual afecta a las mujeres, al sexo femenino y en la cuarta, quinta década de la vida. Se va a manifestar a nivel ocular por la presencia de un ojo seco. El ojo seco, que es una consulta muy frecuente en las consultas de oftalmología y en las consultas de inflamación ocular también. Se caracteriza porque bueno, se pierde la película lagrimal, precorneal, y esto puede ser debido a que la lágrima no se produzca de forma adecuada o que se evapore de una forma exagerada, ¿no? En ambos casos lo que va a suceder es que al faltar la lágrima se produce daño a nivel de la superficie ocular, sobre todo de la parte corneal que está entre los párpados, y esto genera al paciente un disconfort, ¿no? Unas molestias oculares que muchas veces son inespecíficas, pues como si fuera sensación de cuerpo extraño, y otras veces pues ya se acompaña de un enrojecimiento ocular de la conjuntiva, de los párpados o del ojo, lagrimeo, picor, incluso pesadez ocular, y también en casos ya más avanzados alteraciones visuales, ¿no? Cuando la córnea se desepiteliza o se ulcera, pues obviamente se pierde la capacidad visual. A grandes rasgos, el ojo seco normalmente en estas consultas se enfoca, el oftalmólogo lo enfoca o bien por una deficiencia en producción de la lágrima, una deficiente producción acuosa o una exagerada evaporación. Cuando el enfermo ya de alguna manera se cataloga como una entidad u otra, pues hay una serie de causas que difieren en ambos grupos de situaciones, en ambos escenarios, ¿no? ¿Cómo se diagnostica normalmente? Bueno, pues el oftalmólogo va a ponerle al enfermo en el fondo de saco conjuntival estos papelitos de filtro y se los va a dejar puestos durante unos minutos y comprobará qué dimensión de cuánto se ha humedecido el papelito durante esos minutos. Normalmente el ritmo en que el papel se humedece es de 1 milímetro por minuto, de tal manera que si nos han puesto esos papelitos durante 5 minutos, deberíamos de tener al menos 5 milímetros de papel humedecido, ¿vale? Por debajo de esa tasa de lagrimeo, por así decirlo, se considera que el ojo no produce lágrima, ¿no? O sea, sería un ojo seco, pues hiposecretor. Luego existen una serie de colorantes supravitales con los cuales el oftalmólogo, con este aparato que se llama lámpara de hendidura, y lo que hace es un análisis biomicroscópico del polo anterior, permite localizar en la superficie de la córnea esos pequeños despellejamientos de la superficie ocular donde ya el pigmento de alguna manera le señala al oftalmólogo dónde está el daño, ¿no? Estos son normalmente los métodos de exploración clínica que el oftalmólogo hace en la consulta, y ya en algunos casos donde es necesario tener una demostración histopatológica, pues se realizaría la biopsia de glándula salivar menor y comprobaríamos una imagen como la que ven ahí en el recuadro, de un intenso infiltrado inflamatorio en las glándulas salivares en este caso. Se habla de focos. Un foco es un acúmulo de linfocitos superior a 4 milímetros cuadrados. Normalmente, más de un foco de linfocitos por milímetro cuadrado es diagnóstico de enfermedad de Sjögren desde el punto de vista histopatológico. ¿Cómo se va a tratar? Pues hay unos diferentes estadiajes de la enfermedad, de tal manera que empezaremos por un tratamiento más sencillo, progresando hacia formas más complejas de tratamiento. Inicialmente siempre se utilizan las lágrimas artificiales, que tienen que tener una serie de características, emplearlas con mucha frecuencia, suelen ser preparados que no llevan conservantes para no generar alergia al enfermo, tienen una osmolaridad baja, con pH más bien ácido, etc. Se pasa luego a los corticoides cuando la inflamación no se controla, y también los hay de diferentes potencias, etcétera. No vamos a entrar en esos detalles. Existe también la ciclosporina en gotas, que es un medicamento muy eficaz que le permite al oftalmólogo ahorrar tratamiento con corticoides, con todos los efectos secundarios de su uso que eso derivan. Y en casos más graves, cuando el síndrome seco es hipoproductor, por así decirlo, pues los tapones del punto lagrimal también pueden ofrecer algún beneficio al paciente.
Existe también la posibilidad de hacer unos colirios con el propio suero del paciente, lo que se llama el suero autólogo. Esto tiene la ventaja de, bueno, de ser barato y sobre todo que no lleva conservantes, no lleva ningún tipo de aditivo químico que haga que el enfermo los deje de tolerar con el uso repetido, ¿no? Desde el punto de vista sistémico se pueden dar también agonistas de la acetilcolina, la pirocarpina, etcétera, y mucolíticos que también pueden ayudar. En casos más serios, pues se ha llegado incluso hasta la tarsorrafia, ¿no? Que es el cierre de la apertura palpebral para que el ojo no pierda la poca lágrima que secrete y no se realicen úlceras corneales irreversibles. Bien. El siguiente grupo de enfermedades oculares que queremos mencionar en relación con la reumatología son las uveitis. Este quizás es el punto más fuerte, digamos, de la charla y de lo que constituye nuestro trabajo de asesoramiento con los oftalmólogos en el día a día. Es un término genérico en el cual se describe la inflamación de las estructuras intraoculares, no solamente de la uvea, sino, como hemos dicho al principio, de las otras estructuras oculares adyacentes a la uvea, como son la retina y los vasos sanguíneos, el vitrio, etc. Es un síndrome realmente, no es una enfermedad, de manera que es la expresión de diferentes enfermedades. Estas enfermedades se van a expresar como una uveitis, ¿no? Y estas uveitis las hemos clasificado, según su localización anatómica en la porción del ojo, como anteriores, que son las más frecuentes, y sería todo aquello que ocurre de inflamación hasta el iris y el cuerpo ciliar. Las intermedias, que es detrás de la lente cristaliniana y en lo que se llama la pars plana, el límite de implantación de la retina en el globo ocular. Y luego las posteriores, que serían todas las demás, que engloban la retina, la coroides y los vasos sanguíneos. Hablamos de panuveitis cuando se afecta el polo posterior y el polo anterior. Serían situaciones, pues, de inflamación completa del ojo, por así decirlo. Bien, desde un punto de vista de las causas etiológicas de las uveitis, un gran número de ellas, y esto lo comprobamos en las consultas todos los días, diríamos grosso modo un 50% de los pacientes, nunca se les llega a poner una etiqueta etiológica, es decir, no conseguimos averiguar la causa y por eso se les denomina idiopáticas, ¿no? Diríamos que es un diagnóstico de exclusión, cuando no encontramos nada hablamos de idiopáticas. Luego, en otros casos sí que se conoce la causa que la produce y muchas veces está en relación con enfermedades de tipo sistémico y naturaleza autoinmune, es decir, ahí es donde entramos los reumatólogos, porque son enfermedades que básicamente constituyen nuestro trabajo del día a día. Están todas ellas representadas, como veis ahí, es una lista larga, desde las espondiloartropatías, es decir, espondilitis, artritis psoriásica, etcétera. Las enfermedades asociadas a las inflamaciones intestinales, las vasculitis, la enfermedad de Behçet, la artritis idiopática juvenil en la infancia, la sarcoidosis, el lupus, etcétera. Es decir, todas nuestras enfermedades, nuestras herramientas de trabajo están representadas en la causa de las uveitis. Por eso es el motivo que el reumatólogo colabora con el oftalmólogo, porque realmente si alguna probabilidad tiene el enfermo de diagnosticarse de algo, ha de ser algo reumático. Existe un pequeño grupo de pacientes donde la uveitis es secundaria al uso de diferentes fármacos, esto es más bien anecdótico. Y luego están las infecciones. Las infecciones que pueden ser de tipo viriásico, de tipo bacteriano, micobacterias, etc. Y es un tema muy importante, es también una enfermedad que hay que excluir de forma sistemática cuando atendemos a un paciente con uveitis, porque, por ejemplo, yo que sé, la tuberculosis o la lues, la sífilis, puede dar cualquier tipo de presentación anatómica de uveitis, es decir, tanto anterior, intermedia como posterior. Es decir, que a priori no podemos presuponer que el enfermo no tenga esa infección, hay que irla a buscar de forma proactiva, hay que excluirla. La excluimos de forma sistemática, por eso el paciente a veces, un poco que le pidamos este tipo de pruebas, pues les choca, ¿no? Pero es por sistema, ¿no? Luego existe un grupo de enfermedades que son de etiología netamente ocular, es decir, donde ahí no participa, digamos, el reumatólogo. Son los síndromes que se llaman primariamente oculares, las enfermedades exclusivas del oftalmólogo, donde nosotros ahí
prácticamente podemos actuar un poco como de consultores, de opinadores sobre el tratamiento, pero poco más, porque estas enfermedades son características del oftalmólogo y las atienden ellos y normalmente no nos consultan, ¿vale? Y las hay de todo tipo. Desde el punto de vista anterior serían las uveitis anteriores oftalmológicas, como por ejemplo la ciclitis heterocrómica de Fuchs, son enfermedades concretas de los oculistas. En las formas intermedias, las pars planitis, y en las formas posteriores, pues todas las coroidiopatías, emperdigonada, enfermedades de puntos blancos, coroidiopatía sepiginosa, es decir, temas muy de oftalmólogo, ¿no? También es importante, y lo pongo ahí porque existe también muy raramente la posibilidad de que la uveitis que vemos en ese paciente sea una manifestación de un cuadro grave a otro nivel. Por ejemplo, una leucosis, es decir, una enfermedad hematológica tumoral, una leucemia, un linfoma, o incluso enfermedades de tipo vascular graves, como las enfermedades de las vasculopatías en general. Entonces, esto se llama síndrome de enmascaramiento, es decir, ahí el enfermo, la única manifestación que tiene es un ojo inflamado, pero detrás tiene una causa grave, y también hay que pensar en este tipo de causas etiológicas cuando atendemos a un enfermo y no vemos nada que justifique el cuadro, pues hay que pensar en estos fenómenos. Vale, esto es un recordatorio para que veáis cómo realmente funciona lo que es la consulta de uveitis. Es un espacio asistencial compartido. Normalmente el reumatólogo, en este caso yo, nos trasladamos al sitio de trabajo del oftalmólogo, en nuestro caso concreto el Hospital Provincial, la consulta de oftalmología. Allí nos reservan un despacho para que veamos en la misma mañana veamos de forma compartida los enfermos. Primero lo ve el oftalmólogo, que es el que va a hacer la exploración, la orientación, su sugerencia de tratamiento tanto tópico como sistémico, y luego pues, el reumatólogo ve al enfermo, analiza desde su punto de vista el mismo fenómeno y pues, da pues, algunas pinceladas de manejo o unos consejos, o excluye algunas enfermedades o participa más activamente en la gestión del tratamiento sistémico, ¿no? Esto es una realidad que difiere en cada hospital. Cada hospital de la red pública tiene su forma de trabajo. Nosotros aquí lo hacemos así, un poco que es la forma, digamos, general. Estos son gestiones del Servicio de Oftalmología del Hospital de San Carlos, de Madrid, y se ha generalizado a toda España y lo hemos asumido y estamos contentos con el funcionamiento. Obviamente lo tiene que aprobar la dirección del hospital, como es el caso de nuestra consulta. Bien, antes, si vamos a trabajar conjuntamente con otro especialista, necesitamos hablar el mismo lenguaje. Entonces ya hay grupos de trabajo ya desde hace muchos años que han tratado efectivamente de unificar lenguaje para cuando el reumatólogo, el oftalmólogo y los oftalmólogos entre sí hablen de pues, curso agudo, de duración persistente, de inicio brusco, etcétera, que sepamos de lo que hablamos. Y ya hay no vamos a entrar en esto porque es bastante prolijo, pero ya hay unas definiciones para cada categoría, por así decirlo, ¿no? Cuando hablamos de curso crónico, pues ya sabemos que la inflamación lleva más de 3 meses en ese ojo, etcétera. Lo mismo cuando hablamos de la inflamación, qué grado de inflamación y dónde. Es decir, en el polo anterior pues tenemos la escala de Tyndall, donde hay una serie de grados, donde desde el 0, que sería no inflamación, hasta el 4 cruces, que sería la inflamación más intensa, pues el oftalmólogo nos apunta, pues tiene un Tyndall de 2 cruces o tiene un Tyndall de 4 cruces, y ya sabemos cómo va evolucionando. Para ver el fondo de ojo, para la vitritis también lo mismo, hay una escala visual que, como veis ahí, pase de la escala 0, donde se ve perfectamente el fondo de ojo, a un grado 5, donde está todo turbio y el oftalmólogo no puede ver nada. Bien, luego también efectivamente hay el término de unilateral bilateral, que esto genera mucha confusión, porque el enfermo se le inflamaron los 2 ojos y nos dicen, tiene una uveitis bilateral. Bueno, pues eso desde el punto de vista estricto y semántico para que nos ayude a la hora de catalogarlo, no sería cierto. O sea, si el enfermo no presenta simultáneamente la inflamación en los 2 ojos, a eso no le llamamos bilateral, sino unilateral. Es decir, cuando se inflama un ojo y luego otro de otra vez, pues eso es unilateral recurrente, pero que afecta al contralateral. Solamente hablamos de bilateralidad si es al mismo tiempo los 2 ojos inflamados. Y esto es importante porque como veremos ahora, las causas van a diferir según esa forma de presentación.
Lo mismo para la actividad, va mejor, va peor, esto ya es inadmisible, hablamos de empeoramiento de la actividad, de mejoría de la actividad, dependiendo de estas definiciones, ¿vale? Que tenemos que conocer, y si no las conocemos tenemos que tener la chuleta cerca para poder hablar con propiedad. Bien, una vez que conocemos todas estas cosas, pues sabemos que se han generado una serie de patrones anatomoclínicos que se llaman, que nos hacen más posible un determinado diagnóstico. Me explico. Si el enfermo tiene una uveitis anterior aguda, recurrente, unilateral, lo más probable es que se trate de una espondilitis o enfermedad. ¿Vale? Cuando no es recurrente, ya cae en el terreno de la idiopático, porque no suelen ser espondilitis los enfermos que se manifiestan así. Igual que tampoco lo hacen los que de forma aguda debutan con inflamación en los dos ojos. Estos suelen ser formas idiopáticas de uveitis de causa no conocida. Lo mismo para la crónica, para la intermedia, para las coronaretinitis, etcétera, etcétera. Cada patrón de afectación de la inflamación, donde se localiza la inflamación preferentemente, suele tener un culpable. Y esto el médico lo tiene que conocer bien. Tenemos que conocerlo bien, y vuelvo a repetir, si no lo sabemos, si no lo memorizamos, tenemos la chuleta para poder siempre comparar, decir, a ver, este enfermo por dónde nos puede tirar, e insistir ahí. ¿Con esto qué hacemos? Pues reducimos molestias al paciente, reducimos gastos en pruebas complementarias o en tratamientos totalmente innecesarios. Bien, esto es una foto del difunto Forges, donde de alguna manera representa muy bien lo que hacemos nosotros los reumatólogos en la consulta del oftalmólogo de uveitis. Rescatamos, pescamos a los que, digamos, nos van a interesar porque son enfermos reumáticos, y esos luego ya los seguimos nosotros, ¿no? Sobre todo después del primer episodio. En el primer episodio igual pues no tenemos nosotros tanto que decir, pero ya cuando el episodio es recurrente, y ya tenemos que hacer una serie de exámenes físicos para diagnosticar las enfermedades y quedarnos con aquellos que son realmente enfermos reumáticos. Por ejemplo, estas cifras que os pongo aquí ya hablan por sí solas. Es decir, un enfermo con uveitis, ¿qué probabilidades o posibilidades tiene de tener una espondilitis anquilosante? Pues las cifras ya lo dicen. Es decir, si tenemos un enfermo con uveitis sin más, tiene una posibilidad de un 15% de desarrollar una espondilitis. Ojo, pero si ese enfermo tiene una uveitis anterior, aguda, recurrente y unilateral, las posibilidades suben hasta el 50% de que desarrolle una espondilitis. Y todavía más. Si además de ser unilateral, recurrente, aguda, etcétera, tiene la positividad del marcador HLA-B27, en un 90% de los casos ese enfermo desarrollará una espondilitis. A lo mejor no se puede diagnosticar en ese momento, pero en el seguimiento seguro que le diagnosticamos. De hecho, muchas veces en esa fase al enfermo les hacemos dos exploraciones. Una es una ecografía de las entesis. Aunque no tenga quejas, le examinamos las entesis con el ecógrafo para detectar entesitis, es decir, inflamación de los tendones en su inserción en el hueso, sobre todo miembros inferiores, y les hacemos también una resonancia con secuencias STIR para detectar sacroiliitis en fase no radiográfica. ¿Vale? Es decir, que tan importante es y tan fuerte es esa asociación que cuando tenemos este contexto ya le vamos a buscar la espondilitis seguro. ¿Vale? Y tener en cuenta que en las consultas de uveitis que ya trabajan desde hace años, se han hecho sus estadísticas, el 50% de los enfermos con espondilitis que atiende ese grupo de reumatología se diagnostica después de un primer brote de uveitis. Por eso es tan importante que en las consultas de los oftalmólogos estén presentes los reumatólogos, porque al enfermo le vas a cortar un poco la evolución hacia una enfermedad que va a tener y que le va a dar molestias y no va a poder de alguna manera ser reconocida a tiempo con todos los trastornos que para el enfermo supone. ¿Qué síntomas da la uveitis anterior? Pues va a dar dolor, va a dar fotofobia, o sea, molestia de la luz, que puede llegar hasta un grado severo dependiendo de la intensidad de la inflamación, y va a alterar también la agudeza visual porque esa inflamación va a originar cambios en los medios dióptricos y va a hacer que el enfermo pues, pierda su agudeza, sobre todo si tiene esta complicación que es el edema macular quístico, que no es rara entre los pacientes con un brote muy fuerte de uveitis anterior. Puede tener lagrimeo y esto puede ser unibilateral según su presentación. En síntesis, ¿qué síntomas tiene un paciente con uveitis anterior? Ojo rojo y doloroso. ¿Vale? Cuando el oftalmólogo lo explora, va a haber imágenes parecidas a estas que veis ahí. Un
digamos, un enrojecimiento, una inyección inflamatoria pericorneal, periciliar, ¿vale? El ojo está intensamente enrojecido y estos vasitos se localizan sobre todo alrededor del disco pupilar, del disco iridiano. Luego, en casos ya más avanzados o recurrentes, vamos a ver alteraciones en el iris, es decir, el borde de la pupila ya no presenta el contorno, digamos, bien definido, redondeado, sino que aparece como mellado, ¿no? Porque ya hay inflamaciones y secuelas cicaticiales en ese iris. El oftalmólogo va a utilizar la lámpara de hendidura y va a poder apreciar si un haz de luz que recorre el polo anterior se ve nítidamente, como en esta imagen de la derecha, donde este enfermo tendría la cámara anterior del ojo totalmente transparente, que dejaría ver la línea de luz perfectamente delimitada sobre el iris, o estos otros casos de aquí que no están muy bien enfocados, pero entre esta luz y esta se ve una serie de puntos blancos, que es la turbidez que las células o las proteínas de la inflamación hacen en la cara anterior. Esto se llama Tyndall porque hay células y esto se llama FLAIR porque son flóculos de proteínas. Como veis, en el fondo del iris, el haz de luz que se proyecta no está bien definido, está como borroso. ¿Por qué? Porque los medios transparentes han dejado de serlos, ¿vale? Esto es el Tyndall y el FLAIR. Son dos exámenes que sistemáticamente el oftalmólogo hace y con ellos nos lo comunica a nosotros también. En casos concretos puede verse estos precipitados retroqueráticos que, como veis, se forman esos acúmulos de células inflamatorias. Son como acúmulos de pus en la parte posterior de la córnea, ¿vale? Son casos muy típicos en lo que se llaman las uveitis granulomatosas, la tuberculosa, la sarcoidosis, la oftalmia simpática, etc. Incluso en los cuadros muy agudos, la cantidad de células es tan grande que por gravedad se decanta y se deposita en el fondo de saco anterior de la cámara anterior y forman una línea de precipitado. Esto tiene el nombre de hipopión, ¿vale? Esto quiere decir que es un cuadro muy agudo, muy intenso y cuando se forma pues es muy típico, por ejemplo, de la enfermedad de Behçet, pero se puede ver en otras causas etiológicas. También cuando esos acúmulos se depositan en el iris, bien en el borde pupilar o bien en el estroma iridiano, se llaman nódulos de Koeppe o de Busacca. Es un poco por nomenclatura para que os suene, porque a lo mejor consta en los informes y no sabéis a qué se refiere. Los nódulos de Koeppe son sobre el borde pupilar, los de Busacca son sobre el estroma iridiano. Esta es una forma más característica de las formas granulomatosas. Esta no es tan específica. Veis mejor los nódulos de Busacca en este corte. Aquí es una foto distinta, pero esto es de lo que se trata. Estos acúmulos que antes veíamos detrás de la córnea ahora se ven en el seno del estroma iridiano. Y esto es muy típico de las uveitis granulomatosas, como digo, tuberculosis, sarcoidosis, oftalmia simpática, etc. Y incluso en este caso es un Vogt-Koyanagi-Harada, una enfermedad oftalmológica. Bien, la uveitis anterior también va a dar afectación del polo posterior. Hemos dicho que si era anterior no afectaba al polo posterior. Cierto, eso sería más típico de una panuveitis, pero la uveitis anterior, cuando es muy aguda y tiene un gran componente inflamatorio, puede inflamar la zona, digamos, de la mácula, del fondo de ojo. Y entonces tener este edema macular quístico, que no indicaría que fuese una uveitis posterior, sino que es una uveitis anterior muy intensa. Y esto es el responsable principal de la pérdida de visión en un enfermo con uveitis, que se desarrolle edema en la mácula, que es la zona donde el ojo ve mejor, por así decirlo. Bien, las uveitis intermedias son menos frecuentes y son generalmente bilaterales. Y lo que vamos a ver aquí como signos, lo que va a ver el oftalmólogo, es que esa capa de pus que veíamos en el polo anterior, aquí se deposita en la capa intermedia, en la zona intermedia del ojo. Entonces, lo ve el oftalmólogo con sus aparatos, no lo podemos ver desde fuera, y esto se ha llamado snowbanks, o sea, banco de nieve. Es decir, no es nada más que el hipopión, pero de la cámara intermedia. Y también vemos los agregados de esas células inflamatorias, células de pus, pero sobre el vitrio y sobre el fondo de ojo, o sea, los snowballs.
bolas de nieve. O sea, banco de nieve y bolas de nieve son los hallazgos exploratorios típicos que el oftalmólogo va a comunicar a los otros especialistas, en este caso al reumatólogo o al internista, es decir, mi paciente tiene bolas de nieve, tiene bancos de nieve, o sea, nos está diciendo que tiene una uvitis intermedia. Cuando es la uvitis posterior, lo que se afecta sobre todo son los vasos sanguíneos, y vamos a ver en esta prueba que es una angiofluoresceína, es decir, es una visión de los vasos inyectando un contraste brillante y viéndolo en una cámara oscura, vemos este rezume de vasos, o sea, los vasos del fondo posterior del ojo están inflamados y no contienen a la sangre, la dejan escurrir, la dejan escapar. Y esto da esta imagen que se llama de en escarcha, una vasculitis en escarcha. Estos vasos están como escarchados, ¿no? Porque tienen este aumento de la permeabilidad y fluye el contraste fuera del vaso sanguíneo, indicativo de que hay una participación vascular en ese paciente, hay una vasculitis, ¿vale? Y también estas hemorragias en el fondo de ojo, en la retina, y estos exudados algodonosos, o bien esta turbidez del vítreo, son los signos característicos en los cuales el oftalmólogo nos va a traducir la existencia de una uvitis posterior. Nosotros cuando nos dice, tengo una uvitis posterior, si no nos describe estos signos, no tenemos la certeza de que lo sea, nos tiene que describir estos signos, ¿no? Por eso, vuelvo a repetir, lo importante de manejar un lenguaje común entre las especialidades, ¿vale? Esto os lo traigo un poco a modo de curiosidad, de que a veces el oftalmólogo simplemente viendo la imagen ya hace un diagnóstico, ya no necesita pruebas de ningún tipo, ni escáneres, ni pruebas de laboratorio. Viendo una imagen como esta ya sabe que el enfermo tiene una toxoplasmosis congénita. Si ve otra imagen como esta, que es lo que se ha llamado, digamos, farol en la niebla, como si fuera efectivamente una luz que se ve difuminadamente en una situación de niebla, que es muy típica también cuando es unilateral de la toxoplasmosis adquirida. Esta es una imagen también característica de un granuloma por toxocara, que es una parasitosis, se ve muy raro, pero existe. Esto es muy típico de un absceso retiniano por una tuberculosis, una imagen que ya al oftalmólogo le resultaría diagnóstica. Estos ya son afectaciones del fondo de ojo típicas de enfermedades puramente oculares, como es la corodiopatía peripapilar, o esta otra epiteliopatía placoide o enfermedad de puntos blancos. Y esto es muy típico de la retinitis por citomegalovirus, una infección viral que sobre todo afecta a enfermos inmunocomprometidos, trasplantados, enfermos con SIDA, etc. Y esta imagen de pastel de pizza de queso con tomate, ¿no? O sea, está bien, porque parece el queso y el tomate de una pizza, ¿no? Pues esta imagen es típica de la retinitis por citomegalovirus. Esto es una neuroretinitis. No. Bien, entonces, obviamente vemos esas imágenes, ¿cómo las obtiene el oftalmólogo? Pues gracias a este aparato, que es el retinógrafo. El retinógrafo nos saca una foto del fondo de ojo, donde vemos todo el parénquima retiniano, donde vemos la mácula, donde vemos la papila y donde salen los vasos venosos y arteriales, los más oscuros son los venosos, y nos delimita la arcada nasal superior, la arcada temporal superior, la temporal inferior, la nasal inferior, y nos va a permitir pues, hacer todos estos diagnósticos que hemos ido viendo. Existe otro aparato que es el OCT, la tomografía digamos, de coherencia óptica, que se llama, y lo que hace es una especie de ecografía, pero en vez de utilizar los ultrasonidos, utiliza la luz. Entonces nos va a, digamos, representar las diferentes capas de la retina. Veis aquí diferentes grados de colores. Es una imagen falsa, ¿no? Porque estos colores no son reales. Los hace el aparato para hablarnos de densidades. Hay diferentes densidades del epitelio que se representan con una convención de color, ¿no? Cuando son los colores más oscuros, nos indica que el componente de esa parte de la retina es más rico en células o en fibras nerviosas, ¿vale? Y luego nos va a permitir reconocer alteraciones. Como veis aquí, prácticamente el aparato hace un barrido casi histológico. Esto que tenéis a la izquierda es la imagen histológica, o sea, la del corte histológico, y esta es la del corte
tomográfico. Ya veis que representa efectivamente diferentes capas donde el oftalmólogo puede hacer unos diagnósticos brillantes. Cuando vemos, por ejemplo, este patrón de edema macular, pues vemos este patrón cistoide, donde afecta sobre todo a la parte más externa, más cerca del vitrio de la retina. Aquí hay un engrosamiento, un patrón de daño estructural, aquí hay un despegamiento seroso. Todo esto, y bueno, estos aparatos ya hay varias generaciones de ellos, con lo cual dan imágenes cada vez más precisas y que sirven muy bien no solo para el diagnóstico, sino para cuantificar la buena o mala evolución que les va llevando ese paciente al oftalmólogo. Bien, las uveitis, obviamente, por su importancia, por su representación en casi todas las enfermedades reumáticas, etcétera, ya tienen un peso enorme dentro de lo que es el estudio de diagnóstico, pero también son importantes porque son una causa muy importante de ceguera en los pacientes reumáticos y no reumáticos. ¿Y por qué mecanismos la uveitis puede producir ceguera en un paciente? Pues por estos, ¿vale? Porque desarrolle cataratas, porque desarrolle glaucomas, porque lesione la córnea o porque haga cicatrices y desprendimiento de la retina. Y una causa muy importante es el mal control de un edema macular quístico. Entonces, hemos aplicado este mismo esquema que los reumatólogos hemos utilizado durante años para un poco hacer una llamada de atención de en qué fase estamos y qué es lo que queremos evitar. En la fase aguda, donde el símil de la mano inflamada del reumatólogo sería el hipopion del oftalmólogo y el ojo rojo, en esta fase es una fase reversible. Entonces es muy importante que seamos, entre comillas, agresivos, inquisitivos en el tratamiento de esta fase para que el enfermo no llegue a desarrollar esta fase. La fase de daño estructural, que también ocurre en los enfermos reumáticos, donde veis donde las enfermedades son capaces de destruir completamente la articulación y producir esas deformidades terribles, pero también en el ojo el daño estructural es igualmente terrible, es decir, produciría una opacidad de la córnea, una opacidad del cristalino, un desprendimiento de retina, es decir, la fase irreversible de la enfermedad ocular es tan temida para el ojo como la fase irreversible de la enfermedad articular para la articulación. Y este concepto tenemos que tenerlo en mente para conseguir lo mismo que estamos intentando conseguir en los reumáticos, conseguir esto en los enfermos con uveitis. Para eso el tratamiento ha de ser pues, inmediato y enérgico. Hay los colirios, es una batería importantísima al servicio del paciente y que conoce muy bien el oftalmólogo. Utilizan diferentes tipos de sustancias que se llamaban ciclopléjicos, midiáticos, corticoides, diferentes potencias, porque lo que buscan con esos medicamentos es relajar el cuerpo ciliar y el iris, que están contraídos en la uveitis y favorecen pues, el desarrollo, por ejemplo, de miosis y de obstrucción del drenaje del humor acuoso y el desarrollo de hipertensión ocular que lesionaría el nervio óptico. Esto se controla muy bien con las gotas. Si no se controla la presión, pues el enfermo acaba provocando una excavación en la papila óptica y perdiendo la visión. Vería esto. Es decir, el ojo normal tendría esta amplitud de campo y a medida que se va desarrollando la hipertensión intraocular, el enfermo va generando escotomas, es decir, zonas del campo visual donde ya no ve, hasta que llegue a una completa ceguera. Esto hay que evitarlo. Hay tratamientos para evitarlos, o sea, aparte del tratamiento de la causa que produce la hipertensión, hay tratamiento para la hipertensión per se, es decir, hay inhibidores de la anhidrasa carbónica, fármacos que, digamos, son similares a los efectos del parasimpático, prostaglandinas, estimulantes, digamos, de los receptores alfa y beta adrenérgicos. Todo eso lleva como función disminuir el flujo de humor acuoso y aumentar la presión, o sea, disminuir la presión del humor acuoso y, por supuesto, de la presión ocular. Vale. Cuando todas estas medidas fallan y la enfermedad es unilateral, se le puede ofrecer al enfermo las inyecciones intraoculares. Suena así un poco fuerte, ¿verdad? Para pinchar el ojo, pero bueno, se pincha en el espacio subtenoniano, etcétera, lo hacen muy bien y no tienen mayores problemas. Vale.
Luego tenemos una gran baza terapéutica que son los fármacos biológicos. Aquí pongo un poco los padres de la terapia biológica, que son estos dos investigadores, este reumatólogo, que hace muchos años intentaron, digamos, salvarle la vida al laboratorio, porque el laboratorio que comercializó lo que luego sería el Remicade, pues estaba en la ruina. Había desarrollado un monoclonal para utilizar en otro tipo de enfermos, no sé si en el cáncer o en el shock séptico, y había sido un fracaso. Entonces estos investigadores tuvieron la agudeza de decirles a los digamos, productores del medicamento, a los poseedores de la molécula, que se las dejaran utilizar en enfermos con artritis reumatoide. Y bueno, fue un éxito. Es decir, el laboratorio se volvió trimillonario y estos señores, pues si no llevaron el premio Nobel, lo llevarán. Y fue simplemente, pues es una casualidad dar con esta molécula. Entonces, en definitiva, ha generado todo lo que desde hace ya casi 20 años suponen la generación de anticuerpos monoclonales para el tratamiento de las enfermedades, ya no solo reumáticas, esto se ha extendido a todas las enfermedades, a toda la inflamación. Entonces, esto os lo pongo aquí un poco para que veáis, porque tiene unos nombres muy raros, pero esos nombres raros tienen un significado, ¿no? Si creamos en el laboratorio un anticuerpo monoclonal, realmente se hace en experimentación animal y generalmente se utiliza el ratón, con lo cual sería un anticuerpo que hayamos generado y es de naturaleza murina, es decir, el ser humano no lo puede utilizar porque es una inmunoglobulina del ratón que nosotros vamos a rechazar. Entonces, se han ideado mecanismos para que el cuerpo humano tolerase por lo menos parte de esa molécula. Y así surgió la primera generación de anticuerpos monoclonales que llevaban un 25% de la proteína del ratón. Caso del ejemplo de este tipo de producción es el infliximab. Luego ha seguido la tecnología avanzando de manera que el anticuerpo llevaba solamente un 5 o 10% de proteína de ratón y ya estos anticuerpos se le llaman humanizados. A los anteriores se llaman quiméricos, a los segundos se le llaman humanizados. Y ya por fin la última generación de anticuerpos monoclonales que ha desarrollado la tecnología es el completamente humano, ¿no? Que suena así un poco raro, que es el medicamento monoclonal que no lleva ninguna proteína de ratón. ¿Vale? Ahí son varios ejemplos que se llaman de formas diferentes. Entonces, también os he traído esta diapositiva un poco a título de información por los nombres que tienen estos productos, ¿no? Los que acaban en CEP, Abatacept, Etanercept, quiere decir que no son anticuerpos monoclonales producidos de la manera que se han producido los de ratón, sino que son proteínas de fusión que unen el receptor a una inmunoglobulina, ¿vale? Luego los que acaban en MAP sí que indica que son anticuerpos monoclonales. Si acaban en SIMAP, rituximab, quiere decir que el anticuerpo es quimérico, es decir, que lleva un 25% de ratón. Si acaban en ZUMAB, tocilizumab, certolizumab, quiere decir que es humanizado, lleva un 5% de proteína de ratón. Si acaban en MUMAB, adalimumab, golimumab, quiere decir que es completamente humano, ¿vale? Es un poco a título de información, porque a veces, pues, si uno quiere recoger esta información, pues no encuentra dónde, ¿no? Bien, como podéis imaginaros, ahora para el tratamiento de las enfermedades inflamatorias oculares hay toda una gama de tratamientos monoclonales, de tratamientos biológicos frente a diferentes moléculas. No vamos a entrar en esto porque no es el objeto de esta charla. Simplemente hacer un comentario de que a pesar del tiempo que se lleva trabajando con estas moléculas en estos enfermos, no hay un resultado extraordinariamente sensacional. Es útil y van mejor, pero no hay una curación, por supuesto. Y muchas veces los médicos no tenemos todos los datos que necesitamos para poder ser más agresivos con ese tratamiento. Y en concreto, toda la información que hay sobre estas terapias en inflamación ocular, pues adolece de una serie de defectos. Esos estudios tienen una serie de defectos. Por ejemplo, son retrospectivos, donde es difícil sacar a veces conclusiones. Son multicéntricos, es decir, se han metido churras con merinas. Hay uveitis, pero también hay escleritis, también hay pemphigoide. Son diferentes enfermedades donde no pueden ir todas bien con lo mismo, ¿no? Y luego cada estudio tiene sus diferentes metas, o sea, sus outcomes, es decir, sus medidas de desenlace. Unos buscan disminuir inflamación, otros estudios buscan ahorrarse esteroides, otros estudios buscan que mejore la agudeza visual, otros buscan que mejoren el número de brotes. Es decir, que hay tanto batiburrillo, hay tanta heterogeneidad en el cómo y en el dónde,
que hasta ahora los estudios no han dado el resultado que sería esperable después de convivir con estos fármacos desde hace 10 años. Pero, obviamente, la medicina y la ciencia no es una profesión que esté parada, ¿no? Y continuamente se va mejorando en este campo. Cada vez hay trabajos más precisos y mejor diseñados metodológicamente que dan información mucho más aplicable a la clínica. Bien, solo 2 pinceladas para el resto de manifestaciones oculares que podemos ver en los enfermos reumáticos y que, si ustedes, alguna de ellas son enfermos, les sonará. La epiescleritis, que no es nada más que la inflamación de la parte más externa de la esclera, de la capa más periférica del globo ocular, que es una entidad realmente más bien benigna, ¿eh? Es como si fuéramos una especie de conjuntivitis intensa y que realmente no suele tener una asociación con enfermedades reumáticas a priori. La escleritis es otro tema, ¿vale? La escleritis es una inflamación ya más profunda, donde este enrojecimiento de la esclera no se va al instilarlo con fenilefrina, en cambio la epiescleritis sí, y estos enfermos característicamente presentan dolor, les duele mucho, es muy dolorosa, y si no se trata adecuadamente, pues corre el riesgo también de que se perfore la esclera, que suceda el estafiloma, es decir, que se vea por el agujero que deja la esclera necrosada, que se vea la capa vascular del ojo. Es un tema muy serio, ¿vale? Y entonces, esta escleritis sí que es más compleja, sí que asocia muchas veces enfermedades reumáticas en su causa etiológica, y estos enfermos también los tratamos en la consulta y se tratan de una forma agresiva, intensa, muy parecida a cómo tratamos la uveitis. Esto también es una enfermedad mucho menos frecuente, pero también que vemos a veces en los enfermos reumáticos, y es que es la queratitis ulcerativa periférica, donde la inflamación se localiza justo en el borde de la córnea y va degradando la córnea, haciendo úlceras en ella. Es una enfermedad que a veces es debut de vasculitis, o sea, a veces la vasculitis debuta así, como por ejemplo el Wegener, la enfermedad de Wegener, y otras veces en el contexto de la artritis reumatoide traduce siempre la actividad y la gravedad de la enfermedad. Cuando esto se presenta a enfermos con artritis reumatoide, son enfermos especialmente agresivos, que tienen una enfermedad muy intensa, muy grave, que no está respondiendo bien, etc. Y se manifiesta a nivel de síntomas por la triada, ¿no? Dolor, fotofobia y lagrimeo, es lo que suele provocar la queratitis ulcerativa periférica, o PUC, también se llama PUC, ¿vale? 2 palabras también para el edema de papila. Puede haberlo con neuropatía, sin neuropatía. Son realmente entidades que muchas veces se asocian a enfermedades sistémicas de tipo neurológico, otras veces a problemas vasculares y otras veces a enfermedades, digamos, de expansión de la presión intracraneal, procesos tumorales, etc. Bueno, simplemente mencionarlo. Esto es raro que tengamos que consultar a un enfermo en la consulta uveitis por ese tipo de patología, que es más específica de otras partes concretas de la especialidad de los oftalmólogos. Esto ya no es tan infrecuente, muchas veces nos consultan el pseudotumor orbitario, o síndrome inflamatorio ocular idiopático, que se llama. El enfermo que tiene un abultamiento del ojo, una proptosis del ojo, los ojos se le salen de las órbitas, por así decirlo, y esto a veces también nos consultan a nosotros, sobre todo porque realmente ante un enfermo que presenta esa entidad, el oftalmólogo se tiene que plantear cuál es la causa ya de inmediato. ¿Por qué? Porque hay algunas causas graves, como la celulitis orbitaria o las neoplasias, que hay que diagnosticar de una forma pues, rápida, corriendo. Por frecuencia, quizás cuando es bilateral, lo más frecuente es la orbitopatía tiroidea, enfermos que tienen enfermedad tiroidea y desarrollan esta proptosis. Y algunas enfermedades del reumatólogo, como las vasculitis, la enfermedad de Wegener, etc., también pueden debutar con un pseudotumor orbitario. Entonces, son enfermedades que también tenemos que tener algún manejo con ellas, porque ocasionalmente también nos consultan por este motivo. Y por último, quiero mencionaros también un aspecto con el cual los reumatólogos nos llevamos relacionando con los oftalmólogos desde hace muchísimas décadas, y es con la posibilidad de que el enfermo que tiene un lupus o que tiene algún tipo de colagenosis y toma cloroquina, toma antipalúdicos de síntesis para aliviar la enfermedad reumática, desarrolle toxicidad en la retina por el empleo de esos medicamentos, por los antimaláricos. Entonces,
esto es importante, la toxicidad por cloroquina, por hidroxicloroquina menos frecuente, es importante. ¿Por qué? Porque es una enfermedad grave. ¿Por qué? Porque va a dañar justo la zona donde la retina ve mejor y el enfermo va a quedar con una pérdida visual importante. Afecta hasta un 7% de los pacientes y la cuestión, un poco la perla, digamos, que debemos de perseguir es no sobrepasar nunca una dosis diaria. Es decir, es mejor al enfermo darle poquita cloroquina, aunque se la demos mucho tiempo, muchos años, que darle mucha de golpe en un momento agudo para, digamos, en aras de nuestra ansiedad de querer controlar mejor el proceso inflamatorio y producir un daño irreversible de la retina. Esto es lo que debemos de tener presente. Es decir, no usar dosis elevadas, ¿vale? Y de forma recurrente mandar al enfermo a verse al oftalmólogo los ojos, que le hará una campimetría, le hará un OCT, le hará una autofluorescencia, para reconocer precozmente la posibilidad de que la cloroquina esté provocándole daño retiniano, ¿vale? Y creo que no hay más. No sé si... Bueno. En la parte superior, dejar de compartir pantalla, doctor. A ver. ¿Aquí? Vale. No, ahí no, ¿no? Ese arriba tiene una pestañita. Vale. Muy bien, gracias. Vale, muchas gracias. Creo que es bastante completo y con temas incluso que no contábamos quizás con ellos. Ahora podéis abrir los micros y formularle las preguntas que queráis al doctor. Tenéis sobre unos, creo que 10 minutitos, porque creo que tiene que marchar rápido, que tiene otro compromiso, ¿no, doctor? No, bueno, media hora tengo, ¿eh? Ah, vale, pues no sé si habrá tantas preguntas, pero bueno, ya podéis empezar. Cualquiera de vosotras que quiera comentar algo. Tenéis los micros cerrados, no sé si alguien está hablando. A ver, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo tengo una artritis psoriásica. Ahora, para mirar el ojo, normalmente no nos mandan al oculista por la seguridad social. Te mandan a la óptica y después la óptica, si ve algo, pues te manda al oculista. Te recomienda ir al oculista. ¿Cómo podemos saber que todo eso, alguna de esas cosas nos puede estar pasando? ¿Pueden verlo eso en las ópticas? Vamos a ver, los ópticos obviamente son optometristas. Lo que es el polo anterior lo examinan de una forma bastante adecuada, en el sentido de que ellos van a controlar los efectos de un trastorno de refracción o de un trastorno de los medios dióptricos, en el sentido de que si tienes el ojo seco y hay desepitelización de la córnea, etcétera, etcétera, ellos van a detectar alteraciones en la visión, de la agudeza o de la, yo qué sé, pues de la acomodación, etcétera. También creo que en las ópticas tienen un sistema, unos aparatitos, donde ellos pueden indirectamente medir la presión ocular. Entonces, sí, esos son ya grandes avances, porque, es decir, estamos viendo las manifestaciones objetivas que esos trastornos pueden originar en un paciente. Lo que sí debe hacer es que si él detecta alguna alteración en esas pruebas objetivas, sí que es necesario el concurso del oftalmólogo. Es decir, el oftalmólogo es un poco como que los controles de salud no los hace, ¿no? Porque tiene tanto trabajo que no da hecho. Entonces, obviamente, el que alguien le filtre los pacientes y le deje pasar solo aquellos que sí van a necesitar un examen, pues se ve bien. La comunidad médica eso lo ve bien. ¿Qué ocurre? Que hay que sabérselo transmitir al enfermo. Es decir, al enfermo hay que darle esa seguridad y hay que darle esa tranquilidad y explicárselo. Manejar la lámpara de hendidura no es tan difícil, ¿no? No sé si en alguna óptica incluso algunos ópticos manejan la lámpara de hendidura. Entonces, para despistaje, digamos, somero de procesos serios, creo que el óptico es una primera fuente de información que es útil. Ahora, si el paciente insiste que lo quiere ver el oftalmólogo, tampoco veo el motivo por qué no hacerlo. Ajá.
Vale. El oftalmólogo tiene no solo más conocimiento, sino más recursos diagnósticos, tiene un montón de aparatos que hacen un montón de cosas. Entonces, claro, tranquilizar al enfermo también cuenta, y si el enfermo está intranquilo y cree que tiene alguna molestia que no está siendo bien atendida, pues yo creo que el desempate lo tiene que dar el oftalmólogo totalmente. Ajá. Vale, muchas gracias. Nada. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. Hola, ¿qué Me tal? gustaría hacerle una pregunta al doctor. Sí, sí, encantado. Yo tengo una espondiloartritis y llevo como desde julio con el ojo seco. He ido varias veces ya al oftalmólogo y siempre es ojo seco, me están tratando con lágrimas artificiales y demás. ¿Esto podría ser un inicio entonces de un síndrome de Sjögren secundario o algo Bueno, así? tienes una espondilitis, me dices, una espondilotropatía Indiferenciada todavía, no sabemos si... diferenciada, vale. Bueno, no es el típico, no es la típica enfermedad reumática que se asocia con ojo seco. Ahora, puedes tener un ojo seco sin ser un Sjögren. Vale. Me explico, es decir, lo he intentado un poco explicar, que a lo mejor no lo he sabido hacer, pero una cosa es el Sjögren, que es un ojo seco con una determinada entidad, es decir, es una enfermedad inflamatoria, autoinmune, que no tiene, digamos, no se asocia con nada, se presenta ella sola, ¿no? Y luego está el secundario, donde el enfermo tiene de base una enfermedad reumática, pero suelen ser el grupo de enfermedades que llamamos colagenosis, es decir, el lupus, la esclerosis sistémica, la artritis reumatoide. Esos enfermos sí que pueden, de forma secundaria, desarrollar un ojo seco, ¿no? La espondilitis no es una entidad donde eso sea lo típico. A lo mejor en tu caso sí lo es, pero también puede tener el enfermo el ojo seco sin que sea un ojo de Sjögren, es decir, un ojo de hipoproducción de lágrima, sino que pierdas esa lágrima, que a lo mejor ya no es de muy buena calidad por la razón que sea, por fármacos o por lo que sea, y por el parpadeo, porque eres miope y tienes los ojos más bien siempre fijos en un punto, porque es lo que nos pasa a los miopes, donde abusamos de las pantallas de ordenador o de trabajos concentrados. Entonces, van pasando los años, vamos perdiendo el parpadeo, digamos, natural del ojo, y entonces entre la blefarocalasia y que se nos evapora la lágrima, que no nutrimos bien la córnea porque no parpadeamos, etcétera, etcétera, todo eso hace que tengamos el ojo seco. No quiere decir que tengamos un Sjögren, ¿no? Pero el ojo seco sí, lo puedes tener. Sí, deberían de verte, o sea, eso deberían de verte con el estudio de lámpara de hendidura y de paso ya se ve si tienes una uveitis, que no creo. Vale, de acuerdo. Pues muchísimas gracias. Adán. ¿Alguien más? Pues va a querer preguntar alguna cosa más. Venga, que no está muy animados. A ver, ¿quién habló? Hola, No siempre se puede tener a un reumatólogo que además sepa algo de ojos. Claro. Adelante, Vicenta, creo que estabas hablando. Hola, sí, soy yo. Pues mire, Hola. yo era para consultarle que pasé el COVID y a los 15 días pues tuve una uvitis. Entonces, a raíz de lo de la uvitis, que me sacaron la espondiloartritis. Y los ojos ya los tengo bastante bien, pero aún me quedan puntitos negros, para ver si el doctor me dice que eso es normal o Te quedan con el tiempo se va. puntitos negros que ves tú flotando, ¿no? Sí, fijos. No, muchos puntitos, no lo de la mosca. Bueno, no he hablado de eso en los síntomas. Eso se llama miodesopsias, que son moscas volantes. Y es por esos flóculos que hay en la cámara anterior, el enfermo evidentemente nota cosas que pasan, como moscas volantes se llaman. Sí. Pero yo cuando me detectaron lo de la uvitis eran muchos puntitos fijos. Era como si mirase a través de una tela de lunares, muchos puntitos fijos. Entonces me fui al hospital y es cuando me detectaron lo de la uvitis y luego ya lo de de los ojos y la reumatóloga es cuando ya me sacaron la espondiloartritis. Vale, esa es la realidad habitual ahora en todos los hospitales del país, porque ya en casi todos los sitios hay colaboración. Y esto normalmente ya se hacía antes, pero ¿cómo se hacía antes? Pues el oftalmólogo le pedía una interconsulta al reumatólogo y el reumatólogo veía a ese paciente dentro de un año. Entonces, cuando el enfermo llegaba al oftalmólogo, al reumatólogo, no tenía a lo mejor nada oftalmológico y no tenía nada reumatológico y era una consulta de echar para afuera.
Decir, este no es nada, tal, si tiene... O sea, siempre respondíamos de la misma manera. Es ahora que colaboramos con ellos y los tenemos al lado, puerta con puerta, y eso ha conseguido que nosotros nos hayamos implicado de otra manera con ellos, porque vemos el problema en caliente y vemos lo que a ellos les surge hacer algo. Entonces, yo creo que esto ha sido un paso adelante decisivo en España, ¿no? Y esto lo han promovido 2 o 3 médicos, que hay que reconocerles el mérito, y todos estamos muy contentos. Los oftalmólogos están muy contentos de que el reumatólogo se desplace y les ayude. Sí, sí, Y los pacientes igual. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Nada, Yo tenía, ustedes. lo que yo tenía mucho miedo, que era todo a causa de cómo pasé el COVID, que estuve ingresada 15 días, pero parece ser que vamos. Claro, el COVID, digamos que el COVID todavía se está escribiendo. En los libros de medicina, el COVID todavía estamos llenando capítulos. Esto que usted le ha pasado a más pacientes y lo describe mucha gente. Hay gente que comenta el desarrollo de una enfermedad reconocida con el antecedente de haberse vacunado, con el antecedente de haberse infectado. Esto no tenemos respuesta a los médicos. Posiblemente hay alguna relación. Pero bueno, esto ya lo tendría, doctor, porque yo me quejaba mucho en el traumatólogo que no podía dormir y que no podía estar sentada, y se ve que era el problema. Estamos de acuerdo, pero ¿quién baja la tecla para empezar? ¿Quién le pone el on? El ojo fue el oculista. Claro. Al final, para empezar una enfermedad, ¿quién da el pistoletazo de salida? Pues a veces es otra coinfección, otra enfermedad o un traumatismo. Eso de alguna manera tiene que interaccionar, aunque los médicos todavía no sepamos muy bien cómo. Exacto, pues gracias a él oftalmólogo. Pues muy bien, muy bien. Pues vale, enhorabuena. Gracias, doctor, gracias. Gracias, Vicenta, por tu pregunta. ¿Alguna otra persona que quiera intervenir? Sí, hola. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas yo tardes. quería preguntarle al doctor, usted estuvo explicando patología por patología, pues síntomas, tratamientos, pero mi duda es, ¿cuándo tenemos que acudir realmente a urgencias ante una posible uveitis? Yo lo digo porque, bueno, yo tengo síndrome de Sjögren asociado a la IJ y, me ven por el privado en oculista una vez al año, me hacen revisión. Pero sí que es cierto que a veces tengo pues, los ojos un poco irritados o no veo bien. Entonces, claro, llamo de urgencia, me atienden de urgencia y a veces pues, es algo inflamatorio, pero que no tiene nada que ver con una uveitis. Pero claro, ante la duda, pues yo me pongo un poco nerviosa. A ver, sí, tu caso es un caso especial porque tienes una IJ y la IJ, a diferencia de estas manifestaciones que hemos puesto ahí para las demás uveitis, en la IJ no es así. O sea, el enfermo con IJ puede perder la visión y el ojo estar como siempre. Por eso es un enfermo que tiene que verse prospectivamente. Al enfermo con IJ hay que verle aunque no tenga síntomas. Es decir, hacerle pasar por la consulta del oftalmólogo con una periodicidad X. Depende de muchas cosas, del debut, de sus características de anticuerpos, etcétera, ¿no? Pero en general tienes que ir periódicamente a que el oftalmólogo te revise con lámpara de hendidura y compruebe que no hay ningún tipo de problema, que no hay depósitos en la córnea, que no está inflamada la cámara anterior, etcétera, etcétera. Porque a veces, efectivamente, es lo que tú dices, a veces no te da síntomas. No te da síntomas y simplemente un síntoma que sería de alarmar sería que vas perdiendo agudeza. Pero ya puede ser un síntoma tardío porque ya hay una inflamación ahí instaurada. Es decir, que la IJ es distinto. Es decir, ante la menor duda, tú vete. No pasa nada. Pero bueno, la IJ deriva, que con los años, claro, deriva en una R normal. Ya. Es decir, sí, vale, perfecto. Pues nada, yo sigo llamando con nerviosa y me veo algo raro. Sí, además, o sea, con un especialista que te reconozca con ese antecedente nunca te va a protestar. Ya. Sabe obviamente que tú tienes mucha motivación para hacerlo. Y no te va a decir nada. Vale. Gracias, Vanessa. No sé si hay alguna otra, pero bueno, y no sé si esta sea un poco tonta mi duda, pero quería saber si hay algún tipo de estudio que hable de porcentajes de las enfermedades reumáticas en las que más se presenta la uveitis. No sé, a ver, ¿se presenta más en espondilitis, en AR, en AIJ? Sí, hay muchos estudios. Yo ahora no te puedo dar datos concretos, pero en general, entre todas las espondiloartropatías se reparten porcentajes variables, pero que llegan hasta un 50% incluso, ¿eh? Quizás la espondilitis anquilosante genuina, la de toda la vida, sea la que con mayor frecuencia se presenta la uveitis. Pero las asociadas a la enfermedad inflamatoria intestinal no se quedan atrás, porque esas no solamente
provocan uveitis anterior, sino que a veces provocan uveitis intermedia y posteriores. Son un poquito más proteiformes en la localización anatómica de la inflamación. Es decir, sí que hay datos. Hay datos, bueno, datos que son de recopilaciones, ¿no? Pero que sí que hay datos. Vale, muy bien. Siempre hay un margen. Ya, pero bueno, vamos, que digamos que si ya nos está hablando de que las espondilitis suelen ser las más frecuentes, Las pues espondilitis. Tendríamos que tener más cuidado a la hora de las revisiones oftalmológicas también. Muy bien, no sé, ¿alguien más quiere preguntar algo? Sí, yo quería preguntar, yo tengo enfermedad de Behçet, tuve alguna uveitis, pero keratitis, blefaritis crónica, pero lo que tengo mucho siempre son episcleritis de repetición. Bueno, como en principio la episcleritis no es muy preocupante, yo más o menos estoy tranquila. Sí que es verdad que a mí me hacen revisión anual en oftalmología y en la última revisión hay pérdida de agudeza visual. Y mi duda es si una vez que empieza a haber pérdida de agudeza visual, ¿eso va a ir a más siempre? ¿O es simplemente pues, que por uno de estos procesos inflamatorios pudo haber pérdida de agudeza visual y no va a ir a más? Hombre, vamos a ver, yo no sé si la episcleritis la puedes relacionar con el Behçet. O sea, igual sí, pero no es algo que sea específico del Behçet. En cambio, la agudeza visual que se pierda es un síntoma importante, que yo creo que hay que, digamos, mirarlo a fondo, en el sentido de saber por qué este enfermo está perdiendo agudeza visual. Si ya tienes una trayectoria larga, pues a lo mejor se pierde agudeza visual porque estén los cristalinos un poquito opacos y estés desarrollando una catarata, ¿no? Pero también puede ser porque afecte al polo posterior. Entonces, ¿hasta qué punto en esas revisiones evalúan todo esto? Es un poco el punto crítico. Es decir, un enfermo con un Behçet que tiene una pérdida de agudeza visual, hay que verlo con todo. Es decir, hay que hacerle un OCT, una tomografía de coherencia óptica, incluso a veces a lo mejor habrá que hacer una angiofluoresceína. ¿Por qué? Porque puede haber algún dato, alguna afectación que no se manifieste nada más que con que estás perdiendo vista. Es decir, no debes de perder vista. ¿Por qué vas a perder vista? Entonces, eso sí que es importante. Debes de insistir. Es decir, supongo que, bueno, que estés en un sitio especializado y que esto lo hagan perfectamente, ¿no? Estoy hablando un poco teorizando, ¿no? Pero en cualquier caso, después de la revisión, pues tú debes de preguntar, es decir, ¿qué tal tengo la papila? ¿Qué tal tengo el nervio óptico? ¿Qué tal tengo los vasos? ¿Está el fondo de ojo bien? Es decir, un poco interesarte, ¿no? Para que no vean una actitud, digamos, pasiva, porque Claro, esto a los médicos también les ayuda a espabilarse. claro, es que muchas veces como tampoco sabes qué preguntarles. Sí, pues tú tienes que preguntar, que te da miedo que la enfermedad de Behçet se afecta a panuveitis y a vasculitis. Entonces, ¿hasta qué nivel de exploración te han hecho para ver que no tienes eso? Vale. No, quiero decir, no vale con un examen de polo anterior con una lámpara de hendidura. Yo no me quedaría tranquilo, vaya. Por lo menos que me hicieran un OCT, que lo suelen hacer casi sistemáticamente. O sea, ya te digo, estoy siendo abogado del diablo, que no es un tema mío, que no soy oftalmólogo, pero yo veo que generalmente en enfermos con enfermedades como la tuya, lo que hacen sistemáticamente es una lámpara de hendidura y un OCT. Vale, pues muchas gracias. Gracias, María. Muy bien, no sé si quedaría alguna por ahí en el tintero. Pues creo que podremos liberar al doctor Insua ya. Encantado, no estoy preso, ¿eh? Bueno, nada, quería agradecerle de parte de la coordinadora y de Conartritis la colaboración realmente muy instructiva. Esperemos poder tener alguna otra en algún momento, porque seguro que de esto van a surgir más dudas. Pues yo encantado, como si queréis desarrollar más en concreto una enfermedad determinada, o esto ha sido un poco popurrí de lo que más o menos te consultan en la consulta de los propios oftalmólogos. Es este tipo de ternas las tenemos, hoy tuve consulta con ellos, por ejemplo, o sea, y tenemos pues este tipo de pacientes. Pues muchísimas gracias por su tiempo y nada, me queda agradecerle a usted, a los participantes también por estar esta tarde con nosotros. Y bueno, nada, mañana comenzamos nuestro mes, así que todos a dar visibilidad a nuestras enfermedades reumáticas. Muchas gracias a todos, buenas tardes. Gracias a todos ustedes, hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Ya desconectamos. ¿Ya desconectamos? Sí, ya voy a desconectar. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por todo.